Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, anunció de manera inesperada que abandona la política y todas sus responsabilidades públicas. Acto seguido, su partido Más Madrid, integrado dentro de Sumar, se ha hecho eco de una serie de acusaciones de violencia y acoso que apuntan a Íñigo Errejón, que fue uno de los fundadores de Podemos y participó en la creación de Más Madrid junto con Manuela Carmena. Recientemente representaba a la coalición de Yolanda Díaz en el Congreso como portavoz. La renuncia de Errejón, quien había estado en política durante más de 10 años, se produce después de que la periodista Cristina Fallarás publicara en redes sociales la denuncia anónima de una mujer. Además, El Confidencial informó de que el exdiputado llevaba meses en tratamiento por una adicción al sexo y a otras sustancias. Ayer, más mujeres sumaron testimonios, incluyendo a figuras públicas como la actriz y presentadora Elisa Mouliá. Que llevaba meses en tratamiento por adicción al sexo y a otras sustancias. Me pregunto qué otras sustancias serían. ¿Los discursos de Pedro Sánchez, quizá? Bueno, no. Ni los de Sánchez ni los de Yolanda Díaz, porque carecen todos ellos de sustancia. En fin, el asunto con Errejón es exactamente ese. Además él lo dice, lo insinúa en su carta. Llevo meses, llevo mucho tiempo, acompañamiento personal y psicológico. Vamos, que estaba bastante pasado de vueltas. La pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué le hacen dimitir ahora cuando ya desde el año pasado se conocieron las primeras denuncias a través de redes y la reacción de la izquierda, como siempre, fue pues lo más socorrido, el comodín del bulo? Bulos, fachosfera, Franco, Ayuso. Pues resulta que sí que había sustancia en el tema. Perdón, he dicho sustancia. Pues sí que había miga en el asunto. Resulta que Errejón, pues sus relaciones con las mujeres indican una personalidad un poquito acomplejada y siniestrilla. Que conste, a Errejón no se le acusa de ninguna cosa delictiva. Es decir, no ha salido nada de que se dedicara a maltratar mujeres, salvo psicológicamente, vamos, que las usaba y las tiraba, y que le gustaba el sexo un poco rarito, vamos, que utilizaba el sexo como forma de demostración del poder, ¿no? Bueno, es muy típico de estos personajes acomplejados que acceden a un cargo público y que lo aprovechan para tratar de disparar a todo lo que se mueve, de disparar sexualmente a todo lo que se mueve. Yo, teniendo en cuenta que estaba muy pasado de vueltas, estoy preocupado por don Miguel Tellado, que el otro día negoció con Errejón ese intercambio de apoyos entre Sumar y el PP. Don Miguel, está usted bien, ¿no? Errejón con usted no ha intentado nada, ¿no? Vale, bien, me tranquiliza. ¿Y por qué sale ahora todo esto? ¿Qué relación tiene todo esto con los rumores de que Pablo Iglesias prepara su vuelta a la arena política? Rumores, por cierto, que apuntan a que ya se empieza a dar por amortizado a Sánchez y que Pablo Iglesias pues va a hacer lo que siempre ha querido, que es recoger los restos del naufragio del Partido Socialista. Escuchemos. La dimisión de Íñigo Errejón está destapando algunos casos controvertidos. En el propio Sumar dicen ahora que están intentando esclarecer los hechos. Escuchamos las declaraciones de Elisabeth Duval, secretaria de Comunicación de Sumar, en la cadena SER. Íñigo Errejón ha reconocido comportamientos machistas en el procedimiento de esta investigación. Seguimos en ese recabar explicaciones y es en eso, ante los comportamientos o ante, en general, una forma de comportarse que no tiene cabida dentro de la formación política que se considera feminista, donde se le pidió esas explicaciones y han desembocado hoy en que dejara la formación. Tenemos todavía que ver no solamente ese caso, sino si existen otros casos, si hay casos más allá
de denuncias anónimas, creo que ya ha salido hoy en redes sociales también, que es lo que nos alarmó en un primer momento, más declaraciones, y a partir de ahí hemos hecho el comunicado que hemos hecho de Sumar, diciendo que nuestro modelo, que nuestro ejemplo es un ejemplo feminista y que es por lo que trabajamos. También Yolanda Díaz se ha manifestado al respecto desde Colombia, donde se encuentra de viaje, pero con un escueto mensaje. Me remito, lógicamente, a Sumar. Pero como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres y acompañarlas. Desde Sumar, además, apuntan a que detrás de este escándalo está la mano negra de Podemos y temen que la propia Yolanda Díaz quede tocada por este escándalo. ¿En qué se parecen Errejón y Ábalos? Pues que en ambos casos se pretende focalizar en ellos las responsabilidades de cosas que van más allá de estos chivos expiatorios. Y los dos se parecen en otra cosa, que es esto de, una vez que salta el escándalo, dicen, no, nosotros hace días, dicen en Sumar, ya detectamos que esto tal y por eso le hemos pedido explicaciones. Ah, hace días. Pero lo decís ahora cuando alguien que no sois vosotros hace públicas las denuncias de algunas de las mujeres que dicen que, en fin, que este chico, el niño de la beca, es un poco rarito en cuestiones sexuales. Que le gusta el sexo así, siniestrillo. Bueno. Os disteis cuenta hace días, pero no lo denunciáis hasta que salta el escándalo. Sois como Sánchez con Ábalos, que, en fin, os disteis cuenta de que Ábalos era muy malo, pero no hicisteis nada. O sea, hubo que esperar a que otros denunciaran el asunto. Ahora, evidentemente, como eso no queda muy bien, Sánchez ha metido la marcha atrás y ha dicho que no, que a Ábalos no se le cesó por la corrupción. Cuando algunos de los voceros de Sánchez han salido a alabar cómo Sánchez en su día purgó a Ábalos por la corrupción, a la primera sospecha. Así, o sea que conocía la corrupción y no la denunció en los juzgados. Por eso Sánchez ahora marcha atrás. Como Sumar va a tener que dar marcha atrás, porque claro, si había casos denunciados y hubo gente en Sumar que intentó comprar silencios, pues entonces no va a ser Errejón el único en caer, como no va a ser Ábalos el único en caer dentro de la trama que rodea a Pedro Sánchez. Y a todo esto, ¿escuchan ustedes esas carcajadas al fondo? Pues Pablo Iglesias preparándose con la barredora para recoger los restos del naufragio de Sumar y del Partido Socialista. Lo que pasa, querido Pablo, es que volverás a equivocarte, porque mucho me temo que no vas a poder recoger demasiados restos. Has dejado demasiados cadáveres políticos a tu paso y, chico, te has ganado la antipatía de toda la derecha desde el principio, pero de buena parte de la izquierda después. Con lo cual, pues solo vas a recoger los votos de los más desesperados que se queden huérfanos por el naufragio de la izquierda española actual. Vamos, que la abstención va a recoger muchos más votos que tú. Ayer, el ministro Marlaska, el ministro del bulo del culo, compareció en el Senado para hablar de las tramas de corrupción y las distintas aristas de las mismas. Escuchen. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, compareció en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde dijo que nunca sospechó que quien fuera su compañero en el gobierno, el exministro socialista José Luis Ábalos, estuviera relacionado con la presunta trama de corrupción sobre los contratos públicos de material sanitario durante la pandemia. Señoría, nunca tuve la sospecha de que pudiera estar en ningún negocio turbio. Y si puede doler a alguien la imputación o la petición de imputación hacia el Supremo de una persona con la que compartí cierto gobierno, pues nos duele más a los que compartimos gobierno. Pero vuelvo a decir que dejemos que se desarrolle el procedimiento judicial por los cauces que procedan.
Marlaska también dijo que nunca se reunió con el asesor de Ábalos, Koldo García, y añadió que su relación con el ministro se limitaba a haber compartido actos institucionales en los que coincidió con distintos asesores de José Luis Ábalos. De ministro. Hablaban de esto, de este tema de la compra de mascarillas. No, ya le digo que seguro que en aquel momento, y como nos veíamos todos los días en Moncloa, porque había reunión permanente, en algún momento tuvimos que hablar de la necesidad de adquirir mascarillas, de dar protección, en mi caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Pero en concreto, de una operación concreta de adquisición, no. Ay. Pobre Marlaska. Fíjense qué confiado es. Es tan confiado que cayó como un pardillo en el bulo del culo y quedó en ridículo. Es el pobre hombre tan confiado que va Koldo ofreciendo mascarillas barata, y a él eso pues no le despierta ninguna sospecha. Iba Koldo por todos los ministerios, o sea, parecía un viajante de comercio de Aldama. Y Marlaska, por supuesto, no vio en ello nada raro más que el intento de abastecer de mascarillas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este Marlaska es el que a finales de febrero, creo recordar, de aquel año infame, 2020, purgó a un responsable de recursos humanos de la policía que advertía que había que comprar material para proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y se lo cargó Marlaska. Pero eso sí, luego resulta que había que abastecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Y quién estaba ahí para hacerlo? ¡Koldo! Claro, y Marlaska no vio en ello nada raro. Hay un detalle muy curioso. Es que no sé si lo tratamos en la siguiente noticia. ¿Lo que dice sobre Aldama lo tenemos corte? No. Hay un detalle muy curioso en la comparecencia de Marlaska donde le preguntan: ¿pero usted se reunió con Aldama alguna vez? Y les recomiendo que, si tienen ocasión, busquen el corte y lo escuchen, porque es un maestro en el arte del desmentido político. Una de las cosas que los políticos tienen que aprender así de primeras es a desmentir de la manera adecuada. Y Marlaska coge y dice: nunca me he reunido con él. Y de hecho yo no le he mirado a la cara. ¡Qué palabras tan bien elegidas! Nunca me he reunido con él. ¿Quiere eso decir que nunca ha estado con él? Por supuesto que no quiere decirlo. Claro que ha estado en la misma habitación que Aldama, como da a entender en su siguiente frase. No, pero nunca le he mirado a la cara. O sea, ha estado en la misma habitación que Aldama, pero, en fin, simplemente coincidieron y no se puede considerar una reunión. Pues a mí me gustaría que nos aclarara en qué ocasiones coincidieron y con motivo de qué. Y sobre todo, ¿dónde? ¿Dónde fueron esas... No lo llamemos reunión, señor Marlaska. ¿Dónde fueron esas coincidencias donde usted evitó mirar a los ojos a Aldama? Y por otro lado... A ver, tampoco es tan feo Aldama como para que usted no quisiera mirarle a los ojos o a la cara, ¿no? ¿Es que ya conocía usted algo antes por lo cual no era conveniente mirarle a la cara? Evidentemente, Marlaska, si no miente, pues no dice toda la verdad. Como por ejemplo, no la dijo en esa comparecencia al hablar de los temas de Delcy. Escuchen. La comparecencia de Marlaska incluyó también preguntas sobre la famosa visita de Delcy Rodríguez a España y se excusó diciendo que prácticamente lo conoció en el último momento. Escuchamos al ministro del Interior a preguntas del PP en la comparecencia en el Senado. Indicar y subrayar que yo lo conocí poco antes, no le puedo decir cuántas horas, muy poco antes, y lo que se expuso y lo que se me trasladó es que ya había conocimiento o brevemente después de ese conocimiento de la prohibición de entrada de esta persona, y eso sí que lo trasladé. Evidentemente que esa persona no podía pisar territorio Schengen.
Por lo tanto, Fernando Grande Marlaska ha pasado de asegurar que no lo conocía a admitir que sí se le informó. Su última explicación es que lo conoció muy pocas horas antes, pero que no habló con Sánchez del tema. Entonces, a usted, ministro del Interior, el presidente del Gobierno no le comunica nada, no le dice nada de esta visita, no le hace ningún comentario. A mí no me comunica nada el presidente del Gobierno, eso lo tengo clarísimo, y desconozco hasta qué punto el presidente del Gobierno sabía de esa visita. ¿Y el señor Rafael Pérez Ruiz, su número 2 en el Ministerio, tampoco era conocedor de esto? ¿Sabe Pues usted poco antes que yo, igualmente, porque yo creo que es la persona con la que me traslada esa información al respecto, porque le vuelvo a decir que se comunican las visitas, las presencias de autoridades extranjeras a la Secretaría de Estado de Seguridad, toda vez que es la competente para adoptar dentro de distintas unidades de la misma las medidas necesarias y valorar la protección precisa para los mandatarios que vengan en público y en privado, como últimamente ha sido el caso del presidente Milei. De esta comparecencia se extrae que Koldo García y el Ministerio del Interior cerraron los detalles técnicos del Delcy Gate tras el aval de Sánchez ante la evidencia de que su número 2 colaboró activamente en el despliegue. Vuelvan a fijarse en las palabras de Marlaska, lo que dice y cómo lo dice. Dice que, bueno, sí, que yo me enteré unas horas antes, que desconoce si Pedro Sánchez estaba al tanto de la visita. Ya sabemos que había mandado un WhatsApp a Koldo diciéndole que estupendo. Dice Marlaska que él se enteró unas horas antes y ya cuando le repreguntan, entonces, bueno, sí que Koldo había tratado con, bueno, no dice Koldo, que quien fuera, había tratado con el que hasta el día anterior era su jefe de gabinete y precisamente acababa de ser nombrado secretario de Estado de Seguridad. Se ponen en contacto con Marlaska, con el Ministerio de Marlaska, con su mano derecha, su jefe de gabinete, a decirle, oye, que viene un mandatario extranjero que es Delcy. Y en lugar de decir, oye, pues no puede venir, lo que hace es negociar el cómo preparar la visita del mandatario extranjero que tienen que hacer las fuerzas de seguridad. Pero entonces, ¿quién demonios fue el que reventó toda la operación? Pues hoy hay una información interesante, creo que es Voz Populi, donde explican que la operación la revienta González Laya. Es González Laya, que acababa de tomar posesión como ministra de Asuntos Exteriores y que se entera en Bruselas de que está yendo Delcy a Madrid y dice, esta tía no puede pisar aquí. Y entonces es cuando se revienta la operación y hay que deshacer todo, toda la agenda queda anulada, incluyendo esa cena con sorpresa donde iban a estar Zapatero, Sánchez, y de la que no sabemos qué sorpresa le tenían preparada a Delcy, o a lo mejor era una sorpresa de Delcy a Zapatero y a Sánchez. Vaya usted a saber qué contenían las maletas, ¿no? O sea que fue González Laya la que revienta todo el asunto. Con lo cual me empiezo a explicar por qué luego se la devuelven con lo de la atención a Ibrahim Gali en España. Que le meten un gol a González Laya de 3 pares de narices, gol que Sánchez aprovecha para pulírsela, quizá porque se la tenía guardada desde lo de Delcy. Muy interesante, muy interesante. La verdad es que sería curioso conocer el testimonio de González Laya, ¿no? Bueno, y una noticia que tiene su moraleja. Escuchen. Abrimos la página de información internacional contándoles que Turquía ha bombardeado posiciones kurdas en Siria e Irak tras el ataque terrorista en Ankara. Concretamente han abordado 32 objetivos en el norte de Irak y en Siria, pertenecientes al llamado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Esta operación del ejército turco responde al atentado que horas antes costó la vida a 5 personas en una fábrica de armas cerca de Ankara. El atentado aún no ha sido reivindicado ni sus autores identificados, pero el gobierno responsabiliza directamente
directamente a los insurgentes del PKK que luchan por la independencia de la región turca de mayoría kurda. Bueno. O sea, se produce un atentado terrorista en Turquía. El gobierno responsabiliza al PKK, a ese grupo kurdo que lucha por la independencia del Kurdistán. Y entonces, en represalia, Turquía bombardea Siria e Irak. Bombardea las posiciones de los kurdos en esos dos países. ¿Han oído ustedes alguna voz protestar internacionalmente por el asunto? Resulta que Israel, como le están bombardeando día sí y día también desde el Líbano, ataca las posiciones de quienes lo bombardean en el Líbano, y entonces eso es intolerable porque es escalar la guerra, internacionalizar el asunto, agredir a una nación soberana. Pero sin embargo, si Turquía bombardea posiciones del PKK, el partido kurdo, en Irak y en Siria, eso no es escalar la guerra, eso no es invadir una nación soberana, eso no es, en fin, una represalia excesiva. ¿Por qué? Pues porque Turquía es Turquía e Israel es Israel. Luego se quejan cuando les llamamos antisemitas, pero es que se dedican sistemáticamente a aceptar todo, salvo cuando hablamos de Israel. Porque según los que ahora guardan silencio con Turquía o guardan silencio sobre lo que hace el criminal de Putin en Ucrania, pues se dedican a atacar a Israel por el hecho de que son judíos. Oiga, qué casualidad. Parece que lo único que les molesta es que los judíos se defiendan. Si Turquía se defiende bombardeando Siria e Irak, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Son cosas de los turcos. En fin, vamos con Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Muy buenos días, don Luis. Como siempre, un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes. El día de hoy en Voz les ofrecemos las noticias más destacadas de Estados Unidos y del mundo que les recordamos pueden ampliar en voz.us. Empezamos con esto. Kamala Harris se desveló que su proyecto soñado de ley federal sobre el aborto no tendrá ningún tipo de piedad con las particularidades religiosas de los estadounidenses. Aseguró que en ningún caso existirán exoneraciones por motivos religiosos para los profesionales de la salud que se nieguen a practicar abortos. La candidata demócrata refuerza así su mensaje sobre este tema que se ha convertido en un punto central de la campaña por la presidencia de los Estados Unidos. Seguimos ahora con esto, y es que las autoridades electorales del estado de Georgia explicaron que una verificación de las listas de votantes encontró que 20 de los 8 millones de personas registradas para votar en el estado no son ciudadanos estadounidenses. Y ustedes dirán, pero es que la cifra es muy pequeña, pero es que realmente en Estados Unidos es necesario ser ciudadano estadounidense para poder votar. El secretario de Estado explicó que canceló el registro de estas personas, pero las autoridades indicaron que hay 156 personas más cuyo estatus de ciudadanía requiere investigación adicional, y la oficina del secretario de Estado ha abierto archivos de casos para estas personas. Lo repetimos, nos preguntamos si este es el inicio de todo un desastre o un caos para este asunto del voto, ya que les explicamos cómo en cada estado las leyes son distintas. En muchos de ellos no es necesario presentar una ID, presentar una identificación con foto para poder votar. De allí es donde vemos el vacío. Y culminamos con esto. Kamala Harris ingresó a la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California a través de un programa para el cual no estaba calificada. La actual candidata demócrata para la presidencia fue admitida mediante un programa llamado Oportunidades de Educación Legal, el cual es destinado para personas de entornos económicos y educativos desfavorecidos. Sin embargo, un artículo demostró que Harris no tiene ninguno de los requisitos para calificar al programa, y por supuesto en su momento tampoco lo tenía. De esta forma culminamos, don Luis. Les damos las gracias y les recordamos que pueden ampliar todas estas informaciones en voz.us. Bueno, muchísimas gracias, doña Verónica. Llega el momento
que quise evitar ayer por en fin, esa derrota del Atleti. De la tertulia de deportes, ¿qué tal están ustedes, don Guillermo Díaz, don Eric Gutiérrez? ¿Qué tenemos hoy